Buenas noches, bienvenidos a Tele Central. Recién se le están por caer todos los papeles porque está repleta de información. Te vamos a contar hoy la carta que le envió el Papa Francisco a Ebe de Bonafini. ¿Y cuándo fue? Sí, que obviamente la importancia de esta carta, y por eso la difundió recién ahora Ebe de Bonafini, no es de hoy, no es después del procesamiento, es una carta de este mes, que no es menor, en donde le muestra su empatía. Y es obviamente la respuesta de una manera política que dio Ebe Bonafini al procesamiento del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que venía hace tiempo teniendo que resolver la situación procesal tanto de ella como de Sergio Joclender, como de los funcionarios del Ministerio de Obra Pública. Hoy te vamos a ampliar un poquito más, para ayer la resolución tenía 500 páginas. Está bien, 500 páginas conocidas a última hora de la tarde. Llevó tiempo empezar a entender por lo menos con qué argumentos procesó a unos y liberó, no digo liberó porque digamos en realidad les dictó la falta de mérito a otros funcionarios, como por ejemplo Julio De Vido, que tuvo este beneficio de alguna manera, ya que el segundo a su cargo, José López, sí quedó procesado. Y Abel Fatala. En esta constitución. Sí. Vamos a hablar también del jardinero de los Kirchner. Apareció y mintió en un juicio en Entre Ríos. Hay un video que compromete a Cristina Kirchner con el caso Odebrecht. Lo contábamos ayer. Una historia que tiene que ver con Santa Cruz, con un funcionario violento. Pero está Macri en China y para tener detalles de esa gira tan importante estamos en comunicación con Santiago Fioriti, periodista de Clarín enviado especialmente a cubrir el viaje oriental del presidente. Como decíamos, bueno, ahí están los detalles de la gira de Macri chino por Santiago Fioriti. ¿Nos escuchás, Santiago? Aquí Luciana Geune y Nico Buñaski. Hola chicos, ¿cómo están? Un poquito lejos, los escucho, pero sí, todo bien. ¿Cómo están? Bien, son las 9 de la mañana ya. Acá son las 9 de la mañana, no, las 8 de la mañana. Las 8 de la mañana. Ah, bueno. Son 11 horas de diferencia. Lo hicimos madrugar a Fioriti, que obviamente está siendo... completamente desfasado. Está desfasado y además está siendo demandado por medio mundo porque es uno de los pocos periodistas argentinos que lo está cubriendo y además está cubriendo de manera excelente la cobertura haciendo para el diario Clarín, con detalles. Hoy hizo una nota que obviamente no tiene que ver con la política internacional, pero muestra como pocas cosas la intimidad de una comitiva. Hoy dice en el diario Clarín cómo hay furor entre los funcionarios para comprarse trajes por $100. ¿Es así, Santi? Exactamente, sí. Vos sabés que es una de las notas más leídas ahora en clarín.com, porque la verdad que tiene un gancho impresionante ahí en Single Market, es el mercado de seda de China, en el centro de China, donde te confeccionan trajes en menos de 24 horas y lo pagás a un precio que en Argentina sería irrisorio, menos de $100, y camisas a $21 que te confeccionan a medida. Digamos, ese es el atractivo. Les confieso que yo me compré uno y que lo tengo que ir a buscar cuando la agenda me dé respiro. Y los funcionarios argentinos pasaron por ahí, como contaba en la nota. Hay un funcionario, que no voy a revelar el nombre, que llegó a China, porque no es la primera vez que venía, con la valija vacía. Para llevarse trajes. Y que se va a ir por lo menos con 5 trajes y 10 camisas, que compró allí y que se los mandaron al hotel en menos de 24 horas. Pasó, le tomaron las medidas y le mandaron el traje, y los trajes y las camisas al hotel. Y a partir de ahí, bueno, hubo una fiebre de compra del resto de la comitiva, que a medida que pudo se fue acercando a este shopping de 3 pisos, que es un clásico para aquellos que vienen acá a China. Pero bueno, obviamente llamó la atención porque son funcionarios que habitualmente se visten muy bien. Sí, pero además no es contradictorio por allí a elegir sus telas. ¿No es contradictorio, Santiago, con la política del gobierno, no? Porque si los funcionarios compran más barato afuera, suena raro, ¿no? Sí, suena raro. Al mismo tiempo, digo, es difícil decir que no, porque es un paseo, ya te digo, tradicional, acá en Beijing, en la capital de China, y algunos habían ido tantas veces que ya los conocen, y como cuento ahí en la nota, hasta les hicieron un descuento especial por comprar. Acá en China es habitual en los negocios lo que nosotros llamamos regatear,
a partir del precio que te dicen, que en general es más del doble de lo que finalmente terminás pagando. Bueno, los funcionarios, algunos se compraron para ellos mismos y después también llevaron para sus hijos y familiares regalos. Incluso hay cuento también que hay carteras de las marcas que ustedes quieran, que habitualmente son carísimas en cualquier shopping. Bueno, allí se pagan, uno no sabe si son truchas o verdaderas, pero se pagan el 10 o el 15% del valor que se pagaría en cualquier shopping, no sé, en Miami, por ejemplo. Si las compraron los funcionarios, son verdaderas. Yo diría que sí, pero la verdad es que no lo puedo aseverar. Te digo, Nico, que me cuesta un poco en ese rubro, pero a lo mejor puedo llevar algo para cuando regrese a Argentina y ustedes pueden ir sacando sus propias conclusiones. Santi, una más de esto y pasamos a los temas más políticos de la gira, pero es cierto que el propio, digamos, el vocero del presidente, Iván Pavlovsky, fue el que les recomendó a todos vayan a tal lugar de mi parte y le hacía descuento porque iba de parte de él. Sí, bueno, Iván Pavlovsky es el vocero Mauricio Macri, es una persona que acompaña al presidente de los tiempos de Boca Juniors. Él empezó a trabajar con Macri en esa época y él recomendó a varios hombres de la comitiva que pasaran por el tercer piso, un local que comanda un joven llamado Peter, que es el propio vendedor el que te toma las medidas y el que te hace elegir la tela. Ahí debe haber, no sé, 300, 400 telas de todo tipo y color y combinaciones. Hay una serie de maniquí y te van haciendo probar y elegir las telas, y si vos pagás lo podés tener, te digo, en un par de horas. Obviamente el precio es distinto. Arrancaban pidiendo $300 por un traje y a medida que iban regateando el precio se terminó pagando en $100, sobre todo si ibas de parte del vocero, que evidentemente conocía y conoce muy bien el lugar. Santiago, buen día. Franco Mercuriali, para vos, buen día. Te pregunto, hasta ahora lo que vimos fue a Macri participando del foro con un montón de líderes mundiales, fotos con el presidente ruso, con la presidenta de Chile, con Rajoy de España. Pero hoy, ahora, en las próximas horas, tu agenda, que ahora salís corriendo, tiene que ver con lo que va a pasar con Macri y China. O sea, lo real con China, los acuerdos con China se firman en el día de hoy. Sí, exactamente, Franco. Hoy a las 6 de la tarde, hora en China, 11 horas más que en la Argentina, se van a firmar acuerdos entre el presidente Mauricio Macri y, como bien decís, Xi Jinping, el presidente de China. Son acuerdos que, si bien trascendieron algunos, y de hecho nosotros los estamos publicando en Clarín todos los días, hay acuerdos que no se conocen. Macri me dijo a mí el domingo en la entrevista que hicimos para el diario que va a haber sorpresas, que va a haber acuerdos muy importantes. Los acuerdos que yo les puedo adelantar ahora son como mínimo un piso de $15.000 millones. Esos serían los acuerdos. Allí están, ahí hay un financiamiento para renovar el tren San Martín, por ejemplo. Allí están las 2 centrales nucleares, que tal vez es el proyecto más importante, 2 centrales que se van a hacer en Atucha y en Río Negro. Aquí hay varios gobernadores acompañando a la delegación, hay una suerte de euforia por la construcción de estas 2 centrales nucleares que van a implicar una inversión de $12.500 millones en los próximos 2 o 3 años en la Argentina. Esto lo vamos a terminar de conocer hoy cuando se firme el acuerdo, y va a ser la primera reunión bilateral oficial que va a tener Macri con Xi Jinping, con quien ya se vio al menos 4 veces desde que es presidente, 2 veces informalmente y otras 2 veces aquí en China en las últimas 48 horas, donde se saludaron y conversaron brevemente. Hoy van a estar a solas y hay una gran expectativa aquí por los acuerdos que se puedan firmar, que insisto, por ahora hay un piso de $15.000 millones. Santiago, dentro de los acuerdos está el tema de la construcción de las represas Kirchner y Zepernik en Santa Cruz, que generaron bastante polémica en la provincia. Sí, exactamente. Vos sabés que ahí hay dudas. Había un rumor de último momento que ese acuerdo se podía llegar a caer. Nosotros ahora, de hecho yo me están esperando abajo para ir a ver a algunos funcionarios. Voy a ir al hotel donde se aloja el presidente. Hay un rumor de Ponete que el traje ese acuerdo, nuevo, ¿no? ¿Cómo? Ponete el traje nuevo, digo. Sí, sabes que todavía no lo tengo, Nico. Me compré uno, pero no lo pude ir a buscar porque
casi que te diría que estoy sin dormir, porque a la noche hora argentina, sí, estoy escribiendo para el diario, y a la noche hora de acá también, o sea que prácticamente te diría que escribo todo el día, y hoy por ejemplo dormí 3 horas. Me desperté con un montón de llamados, entre ellos el de ustedes. Te decía, Nico, que bueno, ese acuerdo por las represas es polémico porque viene de la época, como bien saben ustedes, de Cristina y Néstor Kirchner. Es un acuerdo que el gobierno actual tuvo que revisar y que tiene algunas dudas porque de hecho fue judicializado, pero es una de las cartas con las cuales presiona el gobierno chino para que efectivamente se haga, a cambio de también llevar inversiones a la Argentina. El presidente Macri ordenó, después de un informe ambiental que hubo, que se avance con ese proyecto, y además la canciller Susana Malcorra, con la que también hablé en las últimas horas, está pidiendo que ese acuerdo se haga para no poner en peligro otros tantos acuerdos que se van a hacer entre Argentina y China. Muchas gracias, Santiago, no te retenemos más. Anda a ver a los funcionarios y dormí. Cosa que no igual no vas a poder hacer. Traele un traje, Nicolás, si podés, uno, ¿no? Para uno de $100. XXL, claro. Bueno, vamos a ver, por ahí le llevo algo a Nico. Lo que pasa es que él usa corbatas muy llamativas. No sé si voy a conseguir en China. Seguro que sí. Gracias, Santiago. Un abrazo, chicos. Gracias. Bueno, Santiago Fioriti, corresponsal de Clarín en China. El Papa Francisco le envió una carta a Eve de Bonafini, procesada ayer en una causa por corrupción. Es la primera miembro de las Madres de Plaza de Mayo que termina involucrada en un caso de corrupción, y además ella es presidenta de las Madres desde 1979. De un sector está escrita a mano, es un manuscrito. Dice, querida Eve, muchas gracias por tu carta del pasado 19 de abril. Ahí se ve que evidentemente están teniendo un intercambio que no es menor. Eve Bonafini en general tuvo una relación muy conflictiva naturalmente con la iglesia. A Bergoglio en particular. Exactamente, y eso iba a decir, y a él en particular. Le dice Bergoglio al Papa Francisco: a Eve, te agradezco también el libro que me hiciste llegar con motivo de la conmemoración de los 40 años de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Te agradezco lo que me decís en la carta y quisiera reiterar lo que dije tantas veces y te lo expresé cuando estuviste en el Vaticano. Frente al dolor de una madre que pierde a sus hijos de una manera tan cruel y violenta, siento un profundo respeto y la necesidad de acompañarla con mi cercanía y oración. Solo ella sabe lo que es ese sufrimiento. Todavía no hay nada decidido sobre mi viaje a Argentina. Tengo en cuenta tus palabras. Por favor, no te olvides de rezar por mí. Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide. Afectuosamente, Francisco. Sí. ¿Cuándo es la fecha? 5 de mayo. Sí, evidentemente todavía no estaba el procesamiento, se da a conocer ahora. Es un gesto político, ¿no?, que intenta hacer Eve de Bonafini, después de haber criticado muchísimo al Papa, de haberlo involucrado en la última dictadura militar. Ella terminó después diciendo que se había confundido, como se había confundido al principio con Néstor Kirchner, y que después se dio cuenta quién era. Cosa que pasa en política. Bueno, Eve, procesada, recibió una carta del Papa, pero no después del procesamiento, sino antes. Vamos a un tape que tiene que ver con todo lo que dejó durante estos años el desfalco de Sueños Compartidos. El desembarco del programa Sueños Compartidos en la provincia del Chaco fue en el caluroso marzo de 2009. Y estamos aquí porque hay un nuevo gobierno. Con otros gobiernos esto no sería posible. El dinero girado por el Ministerio de Planificación a cargo de Julio De Vido fue de 232 millones. El proyecto estaba por 500 viviendas. ¿Cuántas hay? Y ahora están 18 viviendas. Nos hicieron miles de promesas y después las promesas fueron medio que cayendo así. Nos fuimos dando cuenta que nos mentían. 150 obreros trabajando y quedamos todos despedidos así de una nomás. Hoy en esta fecha tenía que estar terminada 500 casas. 2 escuelas secundarias, 2 escuelas primarias, 2 jardines de infantes, centro comunitario, centro de salud, el asfalto hecho, la cloaca hecha, conectado el agua, la luz y el asfalto, y la plaza. En este mismo lugar se tendrían que ubicar
las viviendas que iban a construirse a través de Madres de Plaza de Mayo, el proyecto Misión Sueños Compartidos. Este es el predio más grande donde irían precisamente, exactamente 69 viviendas sociales. 69 y de un total de ¿cuántas? De 102. 2 años después, no hay casas y menos aún obra en construcción. Joclender ya no figura, ya no viaja. Los papeles los tiene la gobernación y los desmanejos en la Fundación de las Madres son tema de la justicia. Otra zona de sueños incumplidos. Estamos en Fontana, esto es Chaco, muy cerca de Resistencia. De todas estas casas, que eran 50, se terminaron solamente 12. Pero las 50 se cobraron y en algunos casos solamente quedaron las bases y en otros las casas sin terminar. ¿Y el baño que tuvieron que ponerles a ustedes? No, el baño está pelado así como está. Así como está, como podemos. Se orina y se filtra todo. Cuando estamos comiendo se le va el olor todo. A la gente del barrio le habían prometido las viviendas. Eran 80 viviendas al comienzo, solamente se han entregado 14, 15 viviendas. Un grupo de viviendas se están cayendo a pedazos. La empresa de la noche a la mañana, después de las elecciones, llevó toda la maquinaria, la gente que trabajaba, los albañiles. ¿Crees que la casa está en condiciones para que vos puedas atender a tu hijo? No, como está así, no, porque falta el baño, falta todo. Este es el baño que comparten con tu vecina. ¿Este baño lo usan cuántas casas? Y nosotros no más usamos, pero vienen muchos vecinos, vienen y no lo podemos negar. Estas paredes son bastante finitas. Sí, sí, son de termopol. Ah, ¿mirás para la otra casa? Sí, se escucha todo lo que están ahí conversando. ¿Estas casas se inauguraron? Lograron terminar algunas. La verdad que el barrio no se terminó, la empresa se fue y toda esta gente está tal cual lo vemos hoy. Y la verdad es que las construcciones que estamos viendo es verdaderamente desastroso. Para nosotros ha sido un sistema constructivo válido, que ha permitido la capacitación de obreros y trabajadores, que hemos hecho hospitales, que hemos hecho vivienda. Sistema constructivo válido, que hemos hecho hospitales, que hemos hecho vivienda. Estábamos viendo lo que dejó el desfalco de Sueños Compartidos, que terminó con el procesamiento de exfuncionarios como Abel Fatala, José López y de Eve de Bonafini y Sergio Joclender. Pero este caso no es algo impersonal. Acá abstracto, hubo abstracto, de corrupción que no afectó a personas. Estamos acá con Luis Aranda, que fue un trabajador de Sueños Compartidos y una de las víctimas de todo esto. Víctima de EVE, de la Fundación y de los derechos humanos. ¿Porque usted iba a tener una casa de las madres o porque fue víctima? Y víctima en todo sentido, porque ellos llegaron al barrio, acá a la Villa 20, Ciudad Oculta, y planearon un emprendimiento muy bueno, muy lindo, nos hicieron ilusionar a todos, que íbamos a construir nuestras casas, todo bárbaro. Empezaron a construir, de 10, todo venía bien. ¿Usted también construyó una casa que yo era ayudante. ¿Le iban a dar a usted? Sí, también, todos lo que estábamos ahí construyendo las casas, nos iban a dar un departamento. ¿Esto empezó en qué año? Y fue en el 2005, me parece. Sí. Por ahí fue. Fueron las primeras casas que se tiraron, o sea, los primeros departamentos que empezaron a hacer fue en la Ciudad Oculta. Sí. Después de ahí fueron a Castañares. El Elefante Blanco, sí. El Elefante Blanco, exactamente. Y después, bueno, largaron en piletones, en todos lados. ¿Y usted tenía trabajo en ese momento, en el 2005? Estábamos de changa, como todos los 6.000 compañeros que nos dieron trabajo. 6.000. 6.000 compañeros, sí. Pero si ahí esta oportunidad no era solo una vivienda, sino también de un trabajo. Claro, un trabajo digno, como dijo la señora Eve, que bajaba, venían, charlaban. Bueno, presentaron... Y empezó así, digamos. Empezamos así, trabajando. Esto es en el edificio de Avenida Castañares, que se ve sobre General Paz. O sea, fue Eve de Bonafini la que llegó al barrio y les dijo... Que era para nosotros, que teníamos un trabajo digno, que iban a ser bien pago. Bueno, nos pareció bárbara la idea y nos prendimos todos juntos. ¿Y qué pasó? ¿Fue un sueño compartido? Sueño compartido que ningún sueño compartido.
bolsillo compartido para ellos y para nosotros nada. Imagínate, acá están los recibos de sueldo. A ver. Que hice Fundación Madre de Plaza de Mayo, los descuentos que las cargas sociales, aportes jubilatorios. Sí. Nunca sueldo, ¿puedo decir el sueldo? Esto es del 2009. 965 pesos. Está acá. Y ahí están los descuentos que nos hacían y nunca los aportaron. Claro, porque eso, estaban efectivamente en blanco. El problema es que ellos, el dinero que les retenían de los aportes no se los nunca fueron depositados en ANSES. Jamás. Acá dice jubilación 11%, sindicato 3 unidades, seguro de vida, obra social, ANSAL, hora de refrigerio, redondeo, 0,27 centavos. ¿Nada de esto le pagaron? Nada. ¿Y cuándo se enteraron? Porque yo, ya que viste que hacían marchas y todo, te querían llevar, bueno, y al principio cuando ellos llegaron... ¿Hacían marchas a favor del gobierno y ustedes tenían que ir? Más vale, yo no iba, viste. El problema que había conmigo, pues yo no iba a las marchas. Ellos cuando llegaron, con este recibo, vos te lastimabas en la obra, te hacían sacar la ropa, que decía Fundación Madre de Plaza de Mayo, y te mandaban al Hospital Santoyani. Ya descontándote esto ellos. O sea, lo mandaban no sin la ropa al Hospital Santoyani. Como si fuera un ciudadano... Un ciudadano normal, común y corriente que trabaja cartoneando y eso. Sí, pero me quedé con lo que dijo recién, que los mandaban a las movilizaciones K y que el problema con Eve y con usted empezó porque usted no quería ir. No. Bueno, yo no quise ir y bueno, no me gustaba lo que hacía, entonces mandé la renuncia. Después de la renuncia, todos los días llamaba por teléfono y a la oficina y me decían que no estaba lo mío, que no estaba en los saberes míos. Después de 6 meses, entonces agarré, un día me junté con 4 compañeros y dijimos, vamos a Avellaneda, a ver qué pasa con los trabajadores. Con los contadores, ¿no? Porque ya ellos... Se había ido Sergio Joclender y bueno, Eve empezó que la plata se la llevó Sergio Joclender. Ajá. ¿Y a esa altura del edificio como de Castañeres, cómo estaba? A la mitad. Hoy en día siguen casas sin terminar ahí, los departamentos sin terminar. Fuimos a Avellaneda y bueno, hablamos ahí, nos dijeron que no había plata. Uno de mis compañeros le dice, Carlos Gómez, le dice, mira, bueno, vamos a traer la televisión, y le dice, bueno, traigan lo que quieran, acá no hay. 6 meses. Hacía que no cobrábamos. O sea, Eve, después de que dejaron todo, volvió al barrio, dio la cara y dijo, la plata se la llevó Joclender. Exactamente. Entonces fuimos de Avellaneda, nos fuimos a las oficinas de la fundación. Sí. En la oficina de la fundación también nos dijeron lo mismo. Entonces dijimos, éramos 4, vamos el jueves a la plaza. El jueves, que es la ronda de las madres. La ronda de las madres. Era la única forma de poder conectarnos con ella, porque nosotros ya estábamos, a mis otros compañeros lo despidieron. ¿Ella no volvió al barrio más? No volvió más. Fuimos el jueves ese, bueno, llegó como a las 3 de la tarde, lloviznaba, el 14 de julio del 2011. Bueno, nos quedamos ahí quietos, vimos la camioneta, bajan todas las abuelas, y ella estaba con el secretario de prensa de ella, Gonzalo Seones, y le dice Gonzalo, señora Eve, ¿va a bajar? Y ella dice, no, deja que se mojen las viejas, porque lloviznaba. Entonces yo me acerco... ¿Sobre las otras madres dijo eso? Sobre las otras madres lo dijo. Entonces yo me acerco y le digo, buenas tardes, señora Eve, discúlpeme la molestia. Quisiera saber cuándo me van a poder abonar lo que me deben. Porque usted había renunciado. Claro. Y me dice, bueno, dice, no, dice, anda a cobrarle a Sergio Joclender. Entonces yo le dije, mire, señora Eve, no lo tome a mal. Discúlpeme la molestia, pero este recibo de sueldo dice Fundación Madre de Plaza de Mayo. Es usted la presidenta y es usted la que tiene que darme la respuesta. Porque de todos lados nos echa. Entonces se agarró y dijo, anda a cobrarle a Joclender, dice, de vuelta. Y bueno, y ahí la gente se empezó a amontonar, a empujarnos, y ella dijo, sáquenme estos negros de mierda de la plaza. Esas son las palabras que según... Es normal en eso ella. Todas las cosas que dice en la televisión, las mentiras. Ella habla que manchamos los pañuelos, ella no mancha los pañuelos. Porque ella se hizo el choreo. Pero bien que cuando la agarramos el brazo, la bajamos en la camioneta, la acompañamos para que fuéramos a las casas, nunca dijo nada. Ahora, hasta el momento en que Sergio Joclender se va de la fundación y se rompe esa sociedad con las Madres de Plaza de Mayo, ¿el proyecto estaba funcionando? ¿Ustedes, las casas estaban en construcción? ¿Les pagaban bien o en realidad ustedes ya veían venir
que se estaba complicando económicamente la situación y que la plata no llegaba como debía llegar? Ya se venía complicando con el tema de la plata. ¿Entendés? Porque había momentos que, bueno, a veces teníamos que ver, esperar que nos llamen, que manden la plata de ciudad. Y bueno, todas esas cosas. ¿Cómo de ciudad? El gobierno mandaba la plata. Sí, el gobierno nacional lo mandaba a los gobiernos locales le pagaban a Pagaban, sí. Exactamente. ¿Está enojado, Luis? ¿Cómo no voy a estar enojado? Sí, escuchame, ni los jueces ni nada. Acá está mi demanda, cuando yo se la hago. ¿Entendés? Si quieres, mirá y... Te la doy, ahí la tenés. Sí. Usted la casa... El juez Walter... Ah, no, el abogado suyo. Mi abogado son ellos. Sí. Bueno, acá está la denuncia, sí, efectivamente. La casa nunca más supieron nada, digamos. No, nada. Ese proyecto en el que ustedes estaban trabajando se paró. Nada. Cuando yo le pregunto a la señora Eves, ya se cortó todo. Los motivos. Si quieren ver, bueno. ¿Cuánta gente está como usted en esa situación? En estos momentos estamos 30 personas, porque ellos cuando se arma el lío, cuando nosotros pedimos los aportes y todas esas cosas en ACE, no tenían nada, todo el mundo que hace, como veían venir esto, se van a pedir los aportes, las sábanas de aporte, y ya no había nada. Entonces, ¿qué hicieron? Gente de 5 años, 3 años, 4 años, le decían, tomá, esto es tuyo, si no, no hay más. Les daban una indemnización en negro. Digamos. Ponele tipo de 5 años le daban 10.000 pesos. Al de 3, 5.000. ¿A usted cuánto calcula que le deben? Y a mí ellos, la demanda es de 35.000 pesos, porque ellos no nos pagaron. En ese tiempo la UOCRA pagaba 9 pesos la hora, ellas nos pagaban 5. Te choreaban en la hora, te choreaban con los aportes jubilatorios, en todo sentido te O sea, esos 900 pesos que usted ganaba, un albañil o un ayudante como usted que hacía otra obra, tal vez está bien para el gobierno o para una empresa, ¿ganaba más? Sí, porque nosotros cuando fuimos a ver los abogados, ahí nos dijeron, mira, mandaron la lista del listado de UOCRA, en ese tiempo eran 9 pesos la hora. Ellos nos pagaban 5. Vacaciones ni en pedo, no tenías vacaciones. ¿Me entendés? Y hasta el día de hoy yo sigo con la demanda en la mano y nunca me quisieron dar un mango. Yo no estoy pidiendo que me paguen algo que no es mío, yo reclamo lo que es mío. ¿Entendés? Los compañeros, algunos tienen miedo y esas cosas, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Y por qué tienen miedo? Y porque viste cómo es, viste, te apretan. A mí al principio me pincharon los teléfonos, a mi compañero Gastón Salvatierra lo llamaron por teléfono y le dijeron, mirá, negro de mierda, callate porque vas a terminar en una zanja. Y aprovecha con la gente, ¿viste? Yo vivo de changa, después que hice la demanda, bueno, vivíamos de los comedores del barrio. Yo iba a preguntar, ¿qué pasó después cuando se quedó sin trabajo? Y changueando. Los comedores del barrio nos daban de comer, ¿entendés? En la fiesta hacíamos cola para que nos den un pan dulce, mientras Eve y compañía con champán, a costilla nuestra. Cagamos a los pobres, como siempre, total no dicen nada. ¿Y cuando la veía Cristina Kirchner con Eve al lado, qué pensaba? Que pensaba que Cristina también es igual que ella, porque Cristina, yo salgo el 14 de julio del 2011, la señora Cristina de Kirchner dice el día 18 a las 11 de la mañana le vamos a pagar a todos los trabajadores, a los ex trabajadores de Sueño Compartido. Acá tenés, Cristina, la demanda y todavía no me pagaron. Sigo esperando. Y no es el único. No, soy el único, somos 30 personas las que estamos esperando. Le pedimos, Luis, que se quede con nosotros, el Luis Aranda, ex trabajador de Sueños Compartidos. Estamos en comunicación con Livio Gutiérrez, que es diputado de la UCR en el Chaco, la provincia que más fondos recibió de Sueños Compartidos. ¿Qué tal, Gutiérrez? Nos escucha aquí G1 de Wiñaski. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Así es, nosotros en su momento cuando acompañamos las pruebas al doctor Martínez de Giorgi, ya en ese momento había 232 millones de pesos que habían sido transferidos o puestos en obra, pero la verdad es que nosotros estamos viendo o escuchando lo que decía recién el señor. Acá hay una matriz de corrupción muy grande, no es normal que todos los aportes previsionales de miles de empleados, el ANSES no lo haya detectado, digamos. Esto va más allá de la simple responsabilidad del procesamiento de Fatala, sino que hay otros responsables muy importantes que están dentro de este ámbito, de esta matriz. Por eso es preocupante un poco el fallo, porque el fallo le da una preeminencia a Fatala como si fuera mucho más importante que el resto de los gobernadores. Y sabemos perfectamente
que en la organización jurídica y política de la República Argentina, Fatala no tenía el poder que tenía o que tienen incluso hoy muchos de los gobernadores no procesados, a los cuales se le dicta una falta de mérito, lo cual lamento profundamente de parte del juez Martínez de Giorgi, porque en realidad están como una especie de limbo jurídico, dice que los va a seguir analizando a ver cuáles son sus responsabilidades. La verdad es que el informe de la AGN, la Auditoría General de la Nación, es muy serio, habla sobre todo sobre violación a las leyes de obras públicas de las distintas provincias y los distintos municipios donde estuvieron instalados, o por lo menos este plan, y la verdad es que quedó todo esto, ¿no? Quedaron mucha gente sin aportes provisionales, y sobre todo quedaron para los argentinos 2.000 casas sin hacer. Eso hay que reiterar. Hay 2.000. Eso le iba a preguntar, digamos, Chaco fue las provincias más beneficiadas, en un punto, digamos, beneficiadas, digo, si es que las obras se terminaron, por las viviendas sociales, que era el fin último, que era dar vivienda a la gente que no tenía vivienda. En el caso de ustedes, de todas las viviendas proyectadas, ¿cuánto es el universo de lo que se terminó efectivamente que hoy está siendo ocupado por gente que lo necesitaba? Se hizo en términos que tienen que ver con la continuidad del plan a través de otros planes. Claro. Se terminaron las viviendas a través de otros planes sociales. Por lo que yo hago referencia que a nivel país, si usted dice perdimos 200 millones, en ese momento 200 millones, cada vivienda salía 100.000 pesos en el plan Techo Digno, que era otro plan en el cual se cumplían las licitaciones públicas, que se hacían los procedimientos legales. En cambio, en las casas de Joe Klender, digamos, valían 210.000 pesos cada una de las viviendas. 200 millones equivalen a 2.000 casas sin hacer en toda la República Argentina. Y hacia ahí tenemos que apuntar. Tenemos que apuntar a la gente que se quedó sin viviendas en todo el país por cuestiones que tienen que ver con una matriz de corrupción muy fuerte que existió y que no está en manos de Fatala. Esto hay que decirlo muy claramente. Acá está más arriba, acá hay un responsable muy claro de todo esto y de muchas otras cosas, que es el señor Julio De Vido. No hay mucho para darse cuenta de que Fatala, en términos, como le dije hoy al principio, tiene una responsabilidad casi secundaria. Fíjese que Martínez de Giorgi en el fallo hace referencia a un montón de cuestiones que tienen que ver con la transparencia, con la obra pública, con la licitación pública. Pero cuando llega el momento de sentenciar o definir conducta de los funcionarios públicos, dice Martínez de Giorgi que los funcionarios públicos provinciales estaban en una posición de inacción. Es decir, como que Fatala le daba las pautas para que ellos hagan determinada cuestión. Y todos ustedes sabemos de quienes están involucrados en esta situación que Fatala a nadie, los que están todavía en esta situación de limbo jurídico, le puede dar órdenes. El poder estaba radicado mucho más arriba, estaba en Julio De Vido, estaba en Cristina Kirchner, y me parece que hacia ahí tiene que trabajar la Fiscalía en los próximos días para que se revise perfectamente este fallo, porque la Auditoría General de la Nación hace muy claramente el análisis jurídico de cada una de las provincias, de cada uno de los municipios. Estas viviendas salían 2,5 veces más que cualquier otra de las viviendas. Y se argumentaba, ¿perdón? No se cortó, estaba, se escuchaba bien. Se argumentaba la emergencia habitacional y que por eso se hacían contrataciones directas. La emergencia habitacional de la Argentina es una continuidad. Sí. Hace años que estamos en emergencia habitacional. Gutiérrez, entonces me parece. Sí. Le hago una última pregunta porque lamentablemente no tenemos mucho tiempo. Capitanich, para usted, ¿tendría que estar procesado y por qué? No, yo soy responsable de lo que definió Martínez de Giorgi. Yo creo que la cuestión de varios gobernadores y de varios funcionarios tiene que ser revisada en el marco que tiene que ver de las leyes de obras públicas de cada provincia. Esa es la cuestión que hay que definir hoy procesalmente. Muchísimas gracias, Gutiérrez, Livio Gutiérrez, diputado de la UCR de El Chaco, donde también quedaron muchos trabajadores. La misma situación que la nuestra. A mí, después que hago la demanda, al año y medio, 2, el gobierno me depositan 2 años de aporte. ¿Y cuánto les deben? Y tenía 3 años y 8 meses, porque el resto lo laburamos en negro, al principio. ¿Al principio en negro? Al principio en negro.
Si tuviera que decirle algo a Eve Bonafini o a Joclender, ¿qué sería? Y a Eve, que es una pobre mujer, que no tiene sentido, que a la mañana se levanta, se va al espejo a ducharse o a mirarse y se escupe ella misma, porque... Y lamentablemente lo que hizo con los pañuelos, ensució a los pañuelos. Y a la Fundación y a los derechos humanos, ¿por qué nunca se acercó ninguno a preguntar qué es lo que nos había pasado a nosotros o a nuestra familia? Si nuestros hijos tenían para comer, si tenían para vestirse, calzarse. Nosotros pedíamos comida en los comedores, cartoneaba de noche, ¿entendés? Para poder sobrevivir. Hasta conseguir un trabajo digno. Queríamos ir a algún trabajo y nos decían, muchachos, ¿dónde trabajaron? Con la Fundación. ¿Tienen la libreta de fondo de desempleo? No, muchachos, no se puede. De todos lados no nos quería tomar nadie. Y yo soy grande ya, ¿entendés? No tengo ganas de que me jorobe ellos. Y a Eve, todo el mundo compasivo con Eve. ¿Y nosotros qué pasa? A los jueces de la Argentina, ¿qué hicieron? Cajonearon la demanda esta, y la mía y la de 30 compañeros, en los cajones y se cagaron de risa. ¿Entendés? Le agradecemos mucho. No, Luis por Aranda, favor. trabajador de Sueños Compartidos. Ojalá se solucione su situación. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. No, por... Apareció el jardinero de los Kirchner. Sí. O Donald Trump, ¿no? Como querramos decirle, porque era el hombre que había tenido hasta un helicóptero, ¿no? No es que tuvo un pasar liviano, ¿no? Se cayó ese helicóptero. Sí. Ricardo Barreiro empezó a trabajar con los Kirchner cuando los Kirchner llegaron a Calafate, que fue a mediados de los 90, no antes. No antes. Kirchner era intendente de Río Gallegos desde el 87 y nacido y criado en Río Gallegos, pero ellos se instalan en Santa Cruz cuando consiguen tierra fiscal donde levantan su casa, y Barreiro se transforma como el cuidador de ese lugar. Y después de jardinero, casi por arte de magia, después de tanto pasar la maquinita, se transformó en empresario, tiene concesión de empresas de logística, hoteles en distintas provincias, casas. La última vez que fuimos para PPT, en el 2016, habíamos encontrado una casa nueva que se estaba haciendo frente al Cerro Calafate. ¿Cuál es la noticia ahora? Está siendo investigado en Entre Ríos porque mientras que era funcionario de Santa Cruz, logró una licitación para otra concesión de transporte. Era como las cosas que él hacía y era donde él buscaba tener sus negocios. Y nuestro compañero Adolfo Orioli lo encontró hoy. El material que van a ver es la primera vez que habla Ricardo Barreiro, que se lo escucha hablando con un periodista, pero además presten atención a cómo intenta defenderse en un juicio. En el juicio. Escuchen lo que dice. Usted dice que siempre quiso colaborar con el gobierno de Entre Ríos. Eso es lo que se desprende de sus alegatos, ¿no es cierto? Siempre quise colaborar. O sea, ad honor. Me voy muy mal, me voy muy mal. Ricardo Fabián Barreiro era el jardinero de Néstor y Cristina Kirchner en Río Gallegos. Cuidaba la residencia del entonces matrimonio presidencial, pero también se encargaba de alguno de sus negocios. En solo 12 años pasó rápidamente de manejar una máquina de cortar el pasto a pilotear su propio helicóptero. Un Robinson 44 Astro valuado en 200.000 euros. Ahora se está construyendo esta casa que está enfrente al Cerro Calafate. El jardinero se convirtió así en un próspero empresario. En Tucumán administra el hotel Altos de Amaicha, donde invirtió 1,5 millones de pesos. En 2007, Barreiro amplió el rubro y compró la empresa RP de Transporte, que traslada pasajeros desde el aeropuerto del Calafate a cualquier punto de la provincia. Además, tiene la concesión de la empresa Jetpack en la misma ciudad. Está muy amargado, pero... Muy amargado, me voy mal. Todo esto pasa por que usted siempre quiso colaborar con amigos, nada más. No solamente amigos. No, está bien. Pero si usted, como insiste, colabora, por lo menos explíquele a la gente cómo un empresario llegó a tener tanto dinero, tanta propiedad. Usted es lo que opina. No tiene helicóptero, no tiene hoteles, no tiene nada. Los negocios del jardinero fueron más allá de Santa Cruz.
hoy está siendo juzgado en Entre Ríos por una situación insólita. Le adjudicaron el transporte de pasajeros a una empresa suya mientras él era funcionario de la gobernación. Yo lo que quiero es prueba. Señor fiscal, prueba. Y no, usted no ha hecho ningún tipo de prueba. Se lo juzga por el delito de falsedad ideológica, por haber insertado datos falsos en un acto de licitación por la cual le adjudicaron, siendo funcionario público, el traslado de chicos de la escuela a Tecnópolis. En una licitación donde se presentaron varios oferentes, habiendo tantas empresas de colectivo importantes acá en la zona. Bueno, acá está la empresa más importante del país, radicada en Entre Ríos, no se presentó. El único oferente fue él. Que esto no se transforme en un circo romano o en la Inquisición, donde se acusa con un dedo y se ejecuta con otro dedo. Yo no lo juzgo a usted por ser quien dicen que es. Sí, yo acá voy a juzgar por lo que dicen que usted hizo. De hecho, quien le hace quien le compra el pliego, para él es un funcionario público, que va sentado si mal no recuerdo, de turismo de la provincia, y quien, por sus propios dichos, dice que él no llenó la planilla como proveedor del Estado, sino que se le hicieron. Así que calculo que también se le hicieron los empleados del gobierno de Entre Ríos. En su defensa, Barreiro dijo hoy en tribunales que desconocía la información de los pliegos y que se lo juzgaba por su ignorancia. Es tan ignorante como López, que ayudaba a las monjas con los bolsos, ¿no es cierto? Realmente lo que existió acá no se lo persigue por ignorante, se lo persigue por delincuente. Pero escúcheme, usted dice que acá le entregaron los colectivos destruidos, con multas inclusive. ¿Cómo puede ser que se lo entregan con destruido y usted no hace ningún reclamo? O sea, le devolvieron los colectivos destruidos, rotos, porque lo usaron los chicos. No hizo ningún reclamo. Está hablando el doctor. Que hable con el abogado. No, está bien, pero es para explicarle lo que todo el mundo piensa, ¿no? Y dice, ¿cómo es que en 10 años usted hizo tanto dinero? Pero es lo que opina usted, yo no. Ahí estaba por primera vez Ricardo Barreiro dando cuentas sobre sus actos. Barreiro empezó siendo guardaparque en Calafate, por eso vivía ahí. Después, con los Kirchner, tuvo 3 cargos al mismo tiempo, además de ser el cuidador de la casa. Era embajador cultural de Clorinda, una ciudad 3.500 kilómetros de Calafate, pero era el embajador cultural. Y el cargo que tenía en Entre Ríos era coordinador de relaciones del Centro Experimental de Industrias Culturales Entrerrianas del Ministerio de Cultura de Entre Ríos. Qué puerta debería tener, ¿no? Como para que le entre todo ese cargo. Como diría la Nata, una tarjeta personal así. Después tenía un cargo en la ORNA, el organismo que controla los cielos, y al mismo tiempo tenía la concesión de Jetpack, la carga de los aviones de aerolíneas argentinas. Llegó a tener un helicóptero que se cayó, lamentablemente, con un muerto. El hijo llegó a ser secretario privado de Cristina Kirchner. Hoy tiene una gran casa en el Calafate y un boliche muy sofisticado que... Toda una esquina, sí. Total. Vamos a la pausa y hablando de Santa Cruz, ya volvemos y Nacho Otero te va a contar la historia de un funcionario violento que además rompe en pedazos el relato de Alicia acá sobre la historia de que recibió una provincia quebrada. Y quizás, te digo, hasta una novedad de último momento respecto a este funcionario. Sucede en Santa Cruz ahora mismo. A las 3 de la tarde hubo un momento de altísima tensión porque el jefe de la Caja Previsional de Santa Cruz, que es Ariel Ibovich, fue abordado por un grupo de jubilados y también por una abogada que es la ex jueza Claudia Guerra, que le fueron a llevar una detención, lo estuvieron tratando de localizar a lo largo de todo ese tiempo. El que aparece a la derecha de imagen es Ibovich. Cuando se acercaron estas personas, él estaba con su hermano, no sabían dónde estaba. ¿Qué querían darle? Le querían dar una citación, nada más. Y según lo que cuentan, sí, una citación judicial, y según lo que cuentan los jubilados, ahí Ibovich reaccionó violentamente, empujando a una de las jubiladas y zamarreando a la abogada ex jueza Claudia Guerra. A partir de ese momento Ibovich se atrincheró en ese lugar a donde lo estamos viendo, que es el galpón de su hermano, que es la empresa de transporte Ibovich Hermanos. Y en este momento la información que tenemos es que han llegado 5 patrulleros al lugar. Él estuvo atrincherado a lo largo de todo este día, desde las 3 de la tarde hasta ahora. Y los rumores que están corriendo hablan de una
detención, una orden de detención para Ivovich precisamente por estas agresiones. Hay distintos medios de Santa Cruz que ya lo publican, entre ellos el portal Tiempo Sur y distintas fuentes que lo están hasta el momento dando como cierto. Él es el que le tiene que pagar el salario de los jubilados en Santa Cruz. Exactamente. Es una situación que no está sucediendo desde hace un tiempo. Esto es así, por eso hay un reclamo muy fuerte de los jubilados. Hay acampes en la caja previsional, que es la que él dirige, diciendo precisamente y pidiendo que se le paguen a los jubilados. Los jubilados están acampando ahí, incluso tienen que las personas llevarles comida porque no comen. No es la primera vez que había sucedido un hecho violento con Ivovich. Ya en otro video se lo había visto de manera muy vehemente. Fíjense en este video que vamos a ver ahora, cómo le contestaba a los jubilados. Fíjense, es un funcionario público. Es el jefe, como si fuese el ANSES de Santa Cruz, pero es la caja previsional de Santa Cruz. Y los jubilados no están cobrando. En Río Gallegos hace mucho frío para estar acampando en la caja de previsión. Además de ser un violento, Ivovich rompe en pedazos el relato de Alicia Kirchner. Fíjate cómo levantaba el dedo prácticamente como amenazando. Sí. ¿Por qué rompe el relato de Alicia Kirchner? Porque Ivovich fue ministro de Economía de Peralta, el anterior gobernador. Y Alicia Kirchner dice, recibí una provincia quebrada, responsabilizando la anterior gestión. Si recibió una provincia quebrada, justamente pone a quien fue en algún momento ministro de Economía a manejar la caja de previsión. Se complica cada vez más la situación, obviamente, en la provincia de Los Kirchner. Un detalle más, suma ahora de último momento, el que habría ya puesto la orden de detención es el juez Quintana, lo llevarían a la comisaría número 6. Y además hay una orden de allanamiento para el galpón a donde estuvo atrincherado, que es el galpón de Ivovich Hermanos. Igual muy violenta la situación en Santa Cruz en general, digamos, nos está pasando por lo menos una vez por semana escenas de este tipo que son espantosas. Lo ideal sería que se vaya resolviendo para los ciudadanos, sobre todo de la provincia. Sí, nos vamos con una despedida breve para Luciana Geura. No voy a estar por las próximas 3 semanas, una intervención médica. Los dejo acá con los hombres que van a cuidar muy bien de TN Central. Que lo pasen bien, yo me recuperaré. No es nada grave, digámoslo. No, es una intervención, me va a llevar un tiempo, pero es nada peligroso. No. De esto no me voy a morir, como dijo el médico. No, volver rápido. Quédense con los Leuco y antes con Carlito Balá. Éxtasis. Exacto, y esta mañana. No, yo hasta que me vuelva. Chao. Volver rápido.